enorgullece tener la presencia de un distinguido expositor que nos visita de la hermana República del Ecuador, con el tema criptomonedas, fraude y lavado de activos, identificación de riesgos, prevención de operaciones ilícitas y nuevos retos para la práctica jurídica. Vamos a recibir como se merece al maestro Franklin Barriga López. Esa ovación para recibirle. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, es mi segunda vez en Guadalajara. Bueno, soy el doctor Franklin Barriga, soy un abogado de 28 años que ya ejerce más de 6 años en el apasionante mundo del derecho. Y 4 años el tema de las criptomonedas. Y algo que me encanta es el tema de combatir fraudes. Ahora, yo he dividido esta presentación en 6 pilares que me encantan, que más que todo que se memoricen, que hagan una práctica si se van a dedicar a esta parte tan interesante como es las criptomonedas y el derecho. Vamos a comenzar viendo un poco el tema de las criptoactivos, cómo es la innovación, un poco de historia del riesgo y el delito. Más tarde vamos a ver un poco cómo es el fraude con las criptomonedas y cómo operan el tema de los engaños. Vamos con algo tema tan interesante como es el lavado de activos o anti-money laundering. Vamos con las señales de alerta, cómo son unas técnicas de litigación para este tipo de casos y qué nuevos retos tenemos para la práctica jurídica que tenemos en este caso en LATAM. Por favor. Y yo quiero empezar con una frase tan contundente de uno de los filósofos más controvertidos del siglo anterior, Friedrich Nietzsche, que decía que el hombre tiene una invencible inclinación a dejarse engañar. Miren, una vez hablaba con un cliente que es psicólogo y decía que el ser humano tiene 3 tipos de prerrogativas: el tema del amor, el tema del odio y el tema de la codicia. Cuando llegan a mi despacho los clientes, hay algo muy interesante, porque siempre te cuentan historias de cómo ellos han perdido un patrimonio que han construido por años. Y este es un tema tan sensible, porque como diría Nicolás Maquiavelo, el hombre teme más a la pérdida de su patrimonio que a la pérdida de su padre. Construir, edificar un patrimonio para ti y para lo que es tu familia es algo que cuesta. Y tiene cientos de historias que llegan al despacho en el cual esto han perdido. Porque muchas veces no es el tema de que ellos se dejaron engañar, sino es de la forma en cómo lo hicieron y básicamente cómo es que no han recibido la capacitación suficiente, porque muchas veces lo ven los criptomonedas como una moda. La verdad no es ninguna moda, es una realidad que ya está tangible y nosotros, en este caso como abogados y futuros abogados y abogadas, tenemos que saber cómo enfrentar esta situación. Miren, hace 6 años no sabíamos lo que era inteligencia artificial. Recién el 22 de noviembre de 2022 es que se comienza con Sam Altman el tema de ChatGPT. Hace 20, 25 años no sabíamos que era un iPhone. Y si hablamos del siglo pasado, al inicio del siglo XX, recién el hombre comenzaba a volar. Entonces, la tecnología y la capacidad humana de inventar es tan rápida que lamentablemente el derecho no tiene todavía la capacidad de seguir al mismo ritmo. ¿Qué pasa con todo esto? Que básicamente como el derecho se queda atrás, ¿qué necesitamos nosotros para que el derecho pueda estar al unísono sin llegar a que sea sobreregulado? ¿Vale? Entonces, aquí viene el tema del pilar 1. Tenemos los criptoactivos, innovación, riesgo y el delito. El nuevo escenario del fraude. Y aquí yo quiero tener una posición bastante neutral, señores y señoras, porque las criptomonedas en sí no son un fraude, no son un esquema Ponzi como muchos los quieren hacer llamar. Las criptomonedas existen y les voy a decir un poco de la legislación de mi país nativo, que es Ecuador. Código Orgánico Financiero Nacional habla que la única moneda es el dólar americano. ¿Cómo es considerado una criptomoneda? Como un activo intangible, nada más. No es una moneda de circulación, no es una moneda paralela, básicamente es todo eso. Pero tenemos que saber la génesis de cómo se hizo las criptomonedas. Y por favor, vamos a lo que es el origen del Bitcoin. Creo que muchos de ustedes están relacionados con el tema de la crisis del 2008. Tanto mi generación como la suya, la razón por que nosotros no podemos adquirir propiedades es básicamente por este crash. Imagínense que bancos como Lehman Brothers quebraron, es el equivalente a decir que quebró BBVA o Santander, a ese punto.
Millones de gente perdieron las casas, millones de gente perdieron sus pólizas, perdieron sus créditos. Entonces, surgieron varias ideas innovadoras en el cual decir cómo hacer que este poder político económico sea fuera de los bancos. Porque recordemos que desde Richard Nixon, en la época de los 70, el patrón oro ya no está relacionado con el dólar. Es decir, el dinero que nosotros tenemos es a partir de un dinero fiduciario en el cual cada vez que alguien deposita, digamos, unos $10, el banco en teoría hace 90 más, pero esto es una teoría interesante. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nace un white paper en el cual estamos hablando de Satoshi Nakamoto, que este era el alias que se puso este presunto nipón. Entonces, él hablaba de algo tan interesante que es el peer-to-peer en Electronic Cash System. Aquí es donde comenzaba con las ideas innovadoras, en donde le llamó a este caso el Bitcoin, que ahora ya sabemos cómo conocemos que básicamente el Bitcoin ha llegado a rangos de un Bitcoin hasta $100,000, lo cual es algo totalmente increíble. Pero bueno, si ya sabemos cómo es el origen del Bitcoin, en el cual trataba de ser de una forma paralela para que este poder descentralizado de los bancos fuera, digamos, para la gente, el problema es que como mucha gente no entendía ¿qué era esto de las criptomonedas, esto tan novedoso? Es que básicamente organizaciones como el crimen organizado básicamente se comenzaron a aprovechar de esto, más o menos vamos a decir de la ignorancia de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo opera el tema del engaño? Primero que todo, esto es lo más típico. Le van a decir, mire, doctor, abogado, licenciado, a mí me ofrecieron un rendimiento del 200%. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando del tema de la frase de Friedrich Nietzsche, la codicia literalmente mueve montañas. Y esos, digamos, rendimientos extraordinarios en el cual sobrepasan a lo que es el sistema bancario, por ejemplo, en mi país nativo, cuando ustedes hacen una póliza es entre el 4 al 6%. He tenido, digamos, clientes que les han ofrecido hasta el 500%, lo cual es algo totalmente inverosímil. Pero eso de que, digamos, en la cultura popular está el tema de hacerse rico, por ejemplo, películas como El Lobo de Wall Street pintan que hacer dinero es tan fácil, es lo que viene toda esta cuestión de acá. Primero. Segundo, ¿cómo hacen este caso de estos presuntos estafadores o estafadores, que ya los podemos llamar de tal manera? Te hablan con un lenguaje tan técnico que parece que lo saben todo. Vamos a hablar de USDT, vamos a hablar de Fiat, vamos a hablar de wallets. Vaya, este tipo sabe bastante. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya le enganchan al cliente, y esto es algo súper interesante, es que ya hay la transferencia voluntaria del patrimonio. Puede ser un cheque, puede ser una transferencia, en el cual está en el sistema financiero nacional de un país. Entonces, ¿qué es lo típico que pasa después de esto? También algo muy interesante, digamos, yo doy $200 y después me multiplican a $1,000. Eso es algo súper interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego te bloquean tu wallet. Y luego te dicen, no, ¿quieres que te desbloqueemos? Por favor, abona de $1,000 más. Y los clientes lo hacen. Y sigue desbloqueado y muy complicado. Y hay otra cosa bastante interesante que tenemos, es el conflicto de jurisdicciones. Imagínense, países con paraísos fiscales, por ejemplo, digamos, Islas Caimán, Panamá ya está saliendo de este asunto por la propia Unión Europea. Pero quiero que se imaginen con el tema del derecho internacional, qué tan difícil es que, digamos, si están residiendo en la India, ¿cómo yo puedo presionar, digamos, como desde abogado mexicano o abogado ecuatoriano para que se pueda seguir, en este caso, la trazabilidad del origen de los fondos y se pueda hacer algo con estos malhechores? ¿Y cuál es lo más interesante que saben hacer para amedrentar a la víctima? Y esto es algo típico, no solo en el tema de criptoestafa, sino en todo. Culpabilizan a la víctima. Le echan la culpa de todo, usted no hizo mal, usted no me hizo caso, está haciendo todo fatal. Entonces no es nuestra culpa, no es responsabilidad de la empresa entre comillas. Entonces, primero esas son las cosas más típicas que va a llegar a sus despachos. Pásale, por favor. Entonces, ¿qué otras cuestiones he clasificado en 4 cosas que hemos visto en la práctica? Primero, y esto es muy interesante, ustedes tienen que ver plataformas tipo Forex, Binance, que estén regulados por entidades, por ejemplo, de la Unión Europea. O por la superintendencia de bancos o de competencia y poder control de mercado, que en este caso funciona de los países de la comunidad andina. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay plataformas que son falsas, en el cual muestran rendimientos falsos. Y si usted quiere retirar algo, ¿cómo quiere retirar algo que nunca existió? Una inversión que nunca hubo. Ese es un problema que estamos teniendo. Segundo,
tenemos los esquemas piramidales, los famosos esquemas Ponzi, tanto de lo que es el cripto, DeFi o NFT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inversión trata de ser una excusa, pero la idea es que, digamos, haya cada socio para que atraiga a cada uno, para que traiga a estos inversionistas y caigan en la trampa. Y solamente los socios iniciales, en este caso, puedan tener una ganancia real. Ahora, esto es muy interesante y probablemente no lo sabían. Las mismas agencias o empresas fantasmas que les estafan, dicen, miren, nosotros tenemos un departamento jurídico para recuperar estas criptomonedas. O se contactan supuestos abogados de Estados Unidos y dicen, no, yo soy abogado habilitado en la barra, yo puedo tranquilamente recuperarle, pero usted me tiene que dar un adelanto de $10,000. No te muestran ninguna trazabilidad, no te muestran ningún hash, te lo recuperamos y te lo recuperamos. En la desesperación, el cliente invierte y lamentablemente este experto en recuperación de criptoactivos soltó ser un mañoso más. Y por último, tenemos las de estafas híbridas con bancos y pasarelas tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando se hace el tema de una transferencia bancaria, una compra con tarjeta o un depósito en efectivo a cuentas de terceros, y ahí ya vamos a hablar un poco el tema del lavado de dinero. Pásale, por favor. Entonces, para construir una teoría del caso que valga la pena, primero necesitamos ver a quién echamos la culpa, quiénes son los actores, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos primero? ¿Quiénes son estas personas que están promocionando todo esto? Primero, tenemos, y esto es mucho más común de lo que parece, personas cercanas a ustedes que dicen, mire, un amigo me metió en esto, un familiar me dijo que esto era bueno, organizan reuniones de confianza, asesorías gratuitas, en el cual pescan a la víctima. Segundo, tenemos que esta plataforma o vehículo digital es algo tan deslumbrante que le convence, dice, oh, estoy en el siglo XXI, estoy haciendo algo novedoso, algo que va a incrementar mi patrimonio. Otra cuestión son los intermediarios financieros, estos los famosos brokers que ustedes ya han de haber escuchado en clases, que son los que personalmente no te ponen el tema de tu patrimonio, pero sí lo manejan y te asesoran para poder hacer esto. Y por supuesto tenemos los que están detrás de todo este aparato inteligente, los beneficiarios finales, los que finalmente consolidan y extraen el dinero, que siempre, en el 100% de los casos, están en países en donde no hay extradición, que no puede ingresar la Interpol, o básicamente tienen una parte jurídica hecho pedazos. Entonces, tratar de actuar de una forma internacional es lo más complicado, ¿vale? Ahora, aparte de ello, ¿dónde es que se complica jurídicamente? Primero, es que empieza en el sistema financiero clásico, ¿no? Entonces, es lo que tenemos, el tema de los bancos, las tarjetas de crédito, que compartimos información muy personal para poder hacer esto. Ahora, con el tema de que ahí pasa el tema de los wallets, y esto es algo bastante interesante porque ya se mezcla con los otros exchanges. Y ahora, de todo lo que hemos hablado, es lo que básicamente yo he construido como unos 5 mandamientos del abogado en el criptofraude. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que investigar en estos casos para poder dar una mejor asesoría al cliente? Porque recuerden, el tema de hacer un dolo no necesariamente tiene que ser por el tema de hacer un daño, sino muchas veces el daño viene por no saber asesorar bien o por no entender bien las cuestiones. Entonces, primero que tienen que tener entendido al cliente que si es que ya salió del sistema financiero nacional, no puedes prometer una recuperación total de los bienes. Ah, no, es que el otro abogado me dijo que iba a recuperar con intereses. ¿Intereses de qué? No puedes prometer algo que no existe. Si no puedes recuperar, no lo hagas. Pero al menos ten la denuncia en la fiscalía por estafa para que haya una trazabilidad, haya una constancia de todo esto. Segundo, tenemos que preservar la evidencia en 48 horas. ¿Cómo preservamos la evidencia? En este caso es el tema de los hashes, hacer un peritaje informático. Por eso es bastante interesante, porque un consultorio jurídico no necesariamente tiene que agrupar abogados, aunque suene un poco contradictorio. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario, en el cual integren contadores, integren en este caso compliance officers, delegados de protección de datos, y también, y ahora que se le está haciendo este caso, son los ingenieros de software, ¿vale? Esto es bastante interesante para que se pueda entender y explicar cómo suceden este tipo de estafas. Después tenemos que identificar las wallets y las de exchange.
para ver si estas son existentes, si estuvieron vinculadas en cuentas bancarias, cómo fue que se extrajo el dinero. Y cuarto, no tenemos que demandar por desesperación. El cliente ya está desesperado porque perdió todo lo fruto del trabajo de su vida. Nosotros no tenemos que ser los desesperados. Los abogados, como que tenemos que actuar con una profesionalidad muy fría, tenemos que saber cómo hacer el tema de demandar y obviamente a qué instancia, si me voy a la parte civil, penal, administrativa. Y lo más importante, que esto me imagino que lo hacen desde el tema de la universidad, construir una teoría del caso antes de litigar. Y esto no es una mera hoja que tú llevas a la corte, una teoría del caso tiene que estar tan bien construida, porque si no tienes la base no puedes tener el desenlace. Pásale, por favor. Ahora, ¿qué es lo que he elaborado? El triángulo probatorio del fraude. Entonces, aquí tenemos tres esquinas. La primera es el tema del engaño. Tiene que haber un engaño para que haya un fraude. Segundo, tiene que haber una transferencia patrimonial ilícita para que se pueda configurar el delito de estafa. En Ecuador es el artículo 184 del Código Orgánico Integral Penal. Y tercero, tiene que haber un beneficio económico de la persona que estafó. ¿Vale? Ahora, ¿qué conclusiones tenemos de este pilar? Básicamente, no se puede litigar lo que no se entiende, pero sí podemos tener las nociones básicas para que ustedes, abogados y abogadas del día del mañana, puedan tener las bases y se puedan distinguir de la competencia, porque cada vez habemos más abogados, pero cada vez hay menos abogados que se están especializando en esto. Y señores, esto no es una moda, esto es una realidad. Ahora, y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarle, y lo más importante, ¿qué exactamente le prometieron al cliente a estas personas que le estafaron? Una, dos, ¿cuál fue el recorrido del dinero? Desde la cuenta bancaria hasta el último rastro de blockchain que podamos identificar. Y tercero, ¿quiénes intervienen en cada fase del proceso? Porque uno puede ser intermediario, otro puede ser beneficiario final. Uno puede ser un ejecutor y otro fue el que maquinó todo este esquema. Entonces, son delitos tipificados diferentes. Pásale, por favor. Ahora, tercero, el tema del lavado de activos. Y esto es bastante interesante, porque yo he dividido aquí en tres tipos de estrategias. Ahora, no todo fraude de criptoactivos es lavado de activos. Ustedes saben la historia de lo que es el lavado de activos. Esto es bastante interesante porque esto se dio en los años 20 con Al Capone. Como ustedes saben, en los años 20 había una prohibición de lo que era el alcohol. No podías tomar alcohol, era ilegal como el tema de las drogas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al Capone con el tema de las mafias hacían básicamente, para poder no tener un delito tributario, se pusieron ellos literalmente lavadoras. Entonces ellos declaraban diciendo que no, todas nuestras ganancias vienen del tema de las lavadoras. Básicamente de ahí es lo que proviene el lavado de activos. Entonces, el lavado aparece cuando el dinero ilícito busca ocultarse, transformarse o legitimarse. Pero hay que tener en cuenta algo, que no es lo mismo que se haya hecho una pérdida. Por ejemplo, si ustedes ya vieron derecho mercantil en el tema de los contratos bursátiles, les voy a contar un caso. Un contrato bursátil es mucho más difícil probar una estafa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el mercado, por el tema de los cambios, se pierde el dinero? Ustedes invirtieron en bolsa, tal vez por una asesoría de broker, pero si era un caso fortuito o algo que no podía prever y se cayó la bolsa, ¿cómo podemos demandar a la bolsa? Es imposible. No podemos demandar en este caso al broker porque puede haber hasta una negligencia, pero en ese caso es una parte mucho más complicada, ¿vale? Ahora, tenemos que recordar que no es lo mismo estafa que lavado de dinero, porque en la estafa tiene que haber un enriquecimiento ilícito y el lavado, como bien dice su nombre, tiene que haber en este caso un blanqueamiento del dinero, es decir, el dinero sucio se tiene que volver lícito en el sistema financiero. Y por último, tenemos que recordar que no todo lo que es criptomonedas tiene que ser delito, porque ha habido tantos casos de estafa, que en el año del 2025 se dice que más de 500 millones de dólares es lo que cayeron en este caso por lavado de activos en tema de criptomonedas, de lo que se sabe, pues extraoficialmente puede ser mucho más. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el tema de lavado de activos? Entonces, primero, la primera fase del tema de la colocación. ¿A qué me refiero con la colocación? Que básicamente del dinero ilícito tenemos que ver a qué banco, qué tarjeta, o si fue en el tema de efectivo, y si de eso se transformó a un Bitcoin, un USDT o un Ethereum. Porque recuerden que el riesgo en sí no es comprar una criptomoneda, está en no saber con qué dinero se compró. La segunda es la estratificación. Entonces, perfecto, vamos a ver el tema.
de que se pasó de la primera wallet, se pasa de la segunda wallet y eso se hace un token. O se hace un bridge, se hace de otra blockchain o de un exchange extranjero, que esto es lo más común, y termina una tercera wallet. Entonces recuerden, el dinero es un círculo. Y para el tema del lavado de dinero, entre más trates de ocultar, entre más jurisdicciones haya, es mucho más complicado hacer una trazabilidad. Entonces, entre más movimientos tengamos, entre más capas tengamos, hay una mayor complejidad en el cual podemos hacer una trazabilidad. Y tercero, es el tema de una integración. Entonces, ¿qué es lo que nos referimos con esto? Que de cripto se puede ir a fiat, de ahí tenemos el tema de los contratos, bienes de empresas, en el cual se puede hacer un patrimonio neto. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que el dinero ilícito no desaparece, sino que se disfraza. ¿Ya? Entonces, una vez visto todo esto, ¿cuál es el deber profesional reforzado del abogado para que podamos, en este caso, tratar de litigar bien con el tema de anti-money laundering, con el tema de estafas en criptomonedas? Porque una vez que entendemos cómo operan las estafas, viene la parte incómoda, que básicamente, ¿qué se espera del abogado que se atreve? Y para mí la palabra es tan correcta, que se atreve a llevar estos casos. Entonces, tenemos que entender unos conceptos bastante básicos. Una cuestión es el custodial wallet, en el cual la controla un tercero, en este caso puede ser un broker, puede ser una plataforma exchange o puede ser una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el usuario no tiene el famoso KYC, esa key en el cual pueda tener control de su cuenta. Entonces, esto jurídicamente se entendería como un intermediario. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, el no custodial wallet es que básicamente uno tiene el tema de la llave. Entonces, prácticamente si usted pierde la llave, no se lo puede hacer, ¿vale? Ahora, el hot wallet, que son las mayorías de wallets, que en este caso tenemos, son todas las que están conectadas en el World Wide Web, que en este caso es en Internet. Y de ahí tenemos el cold wallet, que es la desconectada, que esta, la verdad, es la menos común de todas que nos ha llegado en el tema del despacho. Es más segura, pero a efectos prácticos es la menos práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede probar en este caso la trazabilidad? Lo que aquí necesitamos es un tema de hash. El hash es el identificador en el cual que se hace cada transferencia por blockchain. Ahora, tenemos que probar en integridad si es que el hash fue cambiado o si el contenido fue alterado en el tema probatorio. Segundo, tenemos que vincular un dato concreto al registro de blockchain. Y tercero, en la prueba de demostrar qué contenido específico existía en un momento dado y no ha sido notificado. Ahora, que hay algo interesante en esto. ¿Qué es un exchange y cómo se piden los datos? Tenemos que tener en cuenta cómo está establecido el tema de los exchanges. Tenemos que ver si es tanto centralizado, es descentralizado y además por qué vía competente es, como había hablado hace unos minutos. ¿Por qué? Porque un fiscal o un juez exige el tema de trazabilidad. Entonces, en este caso, necesitamos, y obviamente también vale el tema de jurisdicción. Entonces, en algunos países, he visto con el tema de criptomonedas, tratando de construir una buena teoría del caso, porque lamentablemente en la mayoría de países no hay una regulación de criptomonedas, una jurisprudencia o una dogmática para decir, oye, así puedes hacer con este tema de criptomonedas. Pero ¿qué es lo que más común se sabe hacer? Es un tema de una demanda civil. Vas a una orden judicial, en este caso lo que nosotros llamamos una medida cautelar para que en este caso se pueda parar. Por ejemplo, que en este caso hay una prohibición de salida al país, en este caso también que hay una congelación de cuentas de bienes bancarias o una protección para los derechos del usuario. Y en este caso tenemos un problema porque entidades como Binance la mayoría de veces no entregan estos datos por protección del usuario. Muy contadas veces hemos tenido que en el cual cuando se oficia a la fiscalía se puede, en este caso, entregar cierta información, pero es muy, muy complicado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? El abogado frente al filtro adicional. Aquí tenemos una cosa bastante importante. Miren, como ya les había comentado, muchas víctimas llegan con una vulnerabilidad enorme. Entonces, obviamente, lo último que necesitamos es que un abogado le venda humo diciendo vamos a recuperar todo el dinero. Entonces, hay una cosa bastante interesante en esto. Cualquier colega que les diga que va a haber una recuperación inmediata de fondos, le están engañando porque aquí necesitamos un conjunto de multidisciplinariedad. Como les había dicho, un despacho jurídico no tiene que ser solamente con el tema de abogados, sino también con el tema de contadores, diseñadores web y todo eso. Pase, por favor. Ahora,
tenemos que tener una responsabilidad disciplinaria con el tema de abogados. Entonces, en la medida que se vuelven más frecuentes, es que viene el tema de las capacitaciones, porque si a un juez le presentas con el tema criptomonedas y todo eso, entonces, ¿cómo vamos a hacer con ello? Entonces, tanto los jueces como colegios profesionales, tenemos que familiarizarnos más con estos temas. Además, cómo ver cómo se hace una reclamación de responsabilidad civil. Y si exigimos una responsabilidad reforzada a los bancos o a los intermediarios, también debemos de exigir un estándar reforzado en este caso para nosotros mismos. Ahora, ¿qué conclusión tenemos en este cuarto pilar? Básicamente, primero que todo, si no estamos dispuestos a asumir este estándar reforzado, la solución es muy sencilla. No lleven, por favor, esos casos. Hay que tener humildad intelectual para saber lo que no se conoce, pero también tenemos que tener una humildad intelectual para saber qué es lo que podemos aprender, porque el conocimiento es infinito. Segundo, tenemos que tener una disciplina profesional para formarnos en aquellos que se necesita saber. Y tercero, el coraje ético para decir al cliente que cuando no se puede recuperar, se perdió, lo siento, no se puede hacer. Podemos hacer la denuncia para que haya una trazabilidad, pero más allá ya no se puede hacer nada de eso. A veces la realidad duele, pero es una mentira disfrazada. Pásale, por favor. Entonces, vamos con el quinto pilar. La práctica concreta del litigio en criptoactivos. Porque entre lo que la gente cree que es recuperar criptoactivos, lo que los abogados tradicionales creen que es lo que es criptoactivos y lo que realmente se puede hacer en lo que es el derecho, hay un abismo tremendo. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Un mapa jurídico para el cliente. Tenemos que saber qué se le prometió exactamente al cliente, qué hizo el cliente paso a paso con el tema del dinero y quiénes intervinieron en este caso. ¿Fue alguna persona física? ¿Fue algún conocido? ¿Fue algún broker? ¿Fue alguna empresa fantasma? ¿Fue una empresa regularizada? ¿A qué banco, a qué exchange se fue todo ese tema del dinero? Ya, pásale por favor. Ahora, vamos con el aseguramiento urgente de la evidencia digital. ¿Qué tenemos que hacer en las primeras 48 horas cuando, en este caso, si es que el cliente notifica de lo que se perdió en este caso? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el cliente descargue todo, descargue comunicaciones con el broker, descargue correos, respalde correos, trata de notarizar eso, desmaterializar la prueba en este caso, trata de guardar capturas de pantalla, trata de hacer todo eso. Y sobre todo hay que registrar el tema de la cronología para hacer en este caso la teoría del caso. Porque el juez en cripto no va a entender tanto el tema de lo que es un Wallace, que es Exchange, que es USDT, pero lo que sí va a entender es que se tipifique el delito penal, en este caso que sería de estafa. Ellos van a entender un relato ordenado, van a entender que está apoyado en evidencia sólida y que los hechos sean consistentes. Ahora, si nos vamos a la vía penal, ¿para qué sirve? ¿Para qué no? En este caso de los delitos de criptoactivos. Porque en casi todos los países de la región latinoamericana, el tipo penal que primero se invoca es una variante de estafa, como sabemos. La estafa se tipifica como un engaño, un aprovechamiento de un error, un enriquecimiento ilícito y que va a un fío perjuicio. Entonces, ¿para qué nos sirve exactamente en la práctica lo que es el delito penal? Cuando se califica la conducta como un delito, investigar a las personas que podemos saber quiénes están, intentar tratar de llegar a promotores y proponer una medida cautelar o presionar para que haya una cooperación en los bancos, porque muchas veces se dice que la vía penal es la parte más fuerte. Ahora, ¿pero qué no es la vía penal? La vía penal, como muchas veces la gente cree, no es un mecanismo automático para recuperar fondos. No, no lo es. Ahora, tampoco es una garantía que el Estado vaya a investigar de oficio como si tuviera un equipo especializado, porque tampoco no lo hay, ¿vale? Ahora, ni tampoco es un sustituto a la trazabilidad técnica, porque para eso está en el tema de los peritajes. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, ¿para qué sirve en este caso la vía civil o mercantil? Se puede decir una recuperación parcial, pero ¿hasta qué punto? Se le puede mandar por un daños y perjuicios contra los promotores locales, daño moral, lucro cesante. ¿Qué se puede hacer en este caso? Entonces, lo que tenemos que identificar en este caso primero son las reclamaciones contra intermediarios que pudieron tener un control reforzado, ¿vale? Ahora, segundo, y que también es algo interesante que podemos ordenar las medidas cautelares. ¿Qué es lo que se puede congelar y qué es lo que ya se perdió? ¿Qué es lo que ya se votó? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ya que hemos hablado en anteriores exposiciones con el tema de los smart contracts, los wallets, lamentablemente, cuando vas a Binance, todo eso no tienen un departamento legal
básicamente un compliance un poco básico, vamos a llamarlo de esa forma. Y obviamente, cámbialo por favor. Ahora, con el tema de la pericia y trazabilidad, ¿cuándo es lo que tiene sentido? Miren, la trazabilidad forense es útil para algunas cosas. Primero, reconstruir el recorrido de los fondos con el tema de los caches. Segundo, vamos a identificar los puntos de contacto con los exchanges regulados y demostrar al juez que no es una simple pérdida de inversión, sino que es un esquema, en este caso puede ser un esquema Ponzi totalmente planificado. Entonces, necesitamos una trazabilidad forense para tener el recorrido de los fondos de los hechos, tenemos que vincular una serie de transacciones e identificar los puntos de contacto si es que los exchanges están regulados. Y demostrar al juez que no es una simple pérdida de inversión, es un esquema totalmente planificado y esto no me voy a cansar de repetir. Ahora, ¿contra quién tenemos que litigar realmente cuando estamos ya construyendo la teoría del caso y vamos a identificar los sujetos procesales? ¿Contra el promotor local? El que me dijo que, sí, el amigo de mi vecino dijo que esta Bitcoin es súper buena, que me voy a hacer millonario. Es el objetivo más accesible, pero no necesariamente es la cabeza, porque es normalmente el eslabón más débil de todo el sistema. Segundo, puede ser contra la plataforma o en este caso la empresa, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces una sociedad está en un paraíso fiscal o simplemente la sociedad como tal no existe, ¿vale? O tendremos que hacer contra los intermediarios financieros. Esto tendría sentido solo si los intermediarios podían identificar señales de alerta ignoradas, comunicaciones, por ejemplo, con el Defensoría del Cliente, porque demandar por un proceso administrativo a un banco, la verdad es algo que solo puede retrasar la situación. Cámbiale, por favor. Entonces, en práctica, en tema de litigio de criptoactivos, como yo soy de la parte que debe haber una multidisciplinariedad, ¿qué es lo que se hace? Es un eje de 360 grados. Vamos a combinar la vía penal para establecer si hubo un delito de abuso de confianza, hubo un delito de estafa, y tratar de generar con el tema de la parte civil, puede ser por daños y perjuicios, lucro cesante, contra personas o entidades que en este caso se aprovecharon de mi patrimonio. Segundo, medidas cautelares, ¿para qué? Para poder congelar los fondos antes de que en este caso se disuelva, porque recordemos en una cosa, hay algo interesante, que cuando hay transferencias muchas veces en una cierta cantidad en el sistema financiero nacional, se puede congelar, ¿vale? Para que no salga en este caso al exterior en lo que son paraísos fiscales. Y tercero es el negociar acuerdos parciales hasta cierto punto antes de enfrentar una condena penal, pero esto muy pocas veces en etapas de conciliación o mediación es muy complicado hacer, casi nunca se da, ¿vale? Síganle, por favor. Entonces, ¿qué podemos tener de conclusión de este quinto pilar? Litigar en estafas de criptoactivos no es un truco bueno, porque literalmente lo que tenemos que hacer es volver al ABC del buen litigio, armando una buena teoría del caso. Pero en este caso tenemos que entender, antes mejor que nadie en la sala, cómo funciona la parte pragmática. Una, dos, tenemos que asegurar la evidencia concreta en el momento oportuno. Elegir bien cuál es el legitimado pasivo, es el intermediario, es la cabeza, es el eslabón más débil de todo esto. Y decirle la verdad al cliente, aunque sea la más dura de todas. Y no debemos disfrazar la estrategia de la litis como una simple improvisación o por quedar bien o por ganar clientes, porque eso, señores, también se considera una negligencia profesional. Pásale, por favor. Y bueno, vamos al último pilar, que en este caso son los nuevos retos para la práctica jurídica. Bien, como sabemos, el derecho no va a la par de la innovación. Muchas veces a la Unión Europea se le critica con el tema del sobreregulamiento. Esto es un hecho. Muchas veces los innovadores nos critican a los abogados de propiedad intelectual porque nosotros sabemos sobreregular el derecho, no entendemos bien las situaciones. A veces los abogados como que ponen zancadillas a todo esto. O pueden tener razón o no pueden tener razón. Lo que pasa es que el derecho no siempre va a la innovación. Y ahora yo les quiero preguntar algo. Mucha gente que estamos en esto, hay unas predicciones de que entre unos 15 o 20 años van a venir lo que es un qubit, la computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Básicamente es que se eleva a la enésima potencia lo que nosotros tenemos como códigos binarios. Imagínense que lo que haga ChatGPT ahorita, cuando estemos en computación cuántica, va a ser 1000 veces más potente, va a poder ver todas las soluciones al unísono, va a ser algo totalmente increíble. Entonces, yo les quiero preguntar algo a ustedes.
si llegara la computación cuántica, ¿quién creen ustedes que van a aprovechar esto primero? El crimen organizado, ¿vale? No los de estudiantes, no los de abogados, no los que estamos en estos. Ellos son los primeros que ya van a ver la falencia del sistema para que se pueda hacer todo esto. Ahora, en este caso, jurídicamente vamos a tener un choque brutal entre lo que es la presunción de lo que es de una criptografía, porque si ya tendríamos estos problemas de estafa, el tema de criptomonedas sería un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque se nos alteraría en una totalidad el tema de la blockchain. No habría un sistema seguro en el mundo en el cual podríamos hacer con el tema de la estafa de la computación cuántica. Ahora, ¿qué es lo que se está comenzando a tratar de prever como proyectos de leyes con este tema de criptografías en un mundo que ya esté con la computación cuántica? Es básicamente, ya hay un roadmap europeo desde cual funciona desde junio de 2025 para una transición coordinada, en este caso de los servidores, para que haya, aparte de un respaldo, básicamente que se pueda en contra de ataques de poderosas computadoras cuánticas, tal como dicen este nombre. Segundo, ya hay unos plazos centrales que ya van a comenzar desde este año, desde el 2026, el cual va a haber infraestructuras críticas para migrar más tarde, no, más del 2030, para poder protegerse de esta criptografía. Y para la justicia, obviamente, en este caso lo que se recomienda es, ¿qué pasa si ya comienza a llegar las estafas con el tema de computación cuántica? Básicamente necesitamos las custodias digitales, la de exigir las certificaciones, los planes de migración, que esto va a ser muy importante de aquí en un futuro, y sobre todo, como ya hemos hablado en otras ponencias, el control humano. Ahora, si es que ya hablamos un poco de computación cuántica, ¿qué debe y qué no debe decir un abogado? Porque la computación cuántica en este caso va a poner en riesgo a los esquemas de firmas actuales de la mayoría de criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una carrera masiva, como ya sabemos, como ya habíamos hablado en la mañana, del tema de la inteligencia artificial, tanto lo que es de Estados Unidos con China. Luego esta va a ser la nueva guerra, en el tema de la cuántica ofensiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos actores que hacen bastante el tema de los bancos, fondos, custodios, ya tienen el deber de planificar esta transición y sobre todo ver, porque va a ser tan clave este 2030 y 2035, en el cual aquí va a haber una transición en el tema de los abogados, que ya no podemos hablar solo de abogados digitales o de inteligencia artificial, sino posiblemente hablemos hasta de abogados cuánticos, ¿ok? Y no como un criterio serio de gestión para captar clientes, sino un criterio serio en el cual se nos está viniendo y se nos va a prever. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este pilar? Nuestro deber profesional ya no termina en conocer la ley, no solamente en conocer la teoría del caso, sino básicamente en entender un futuro tecnológico que en este caso la ley no ha podido seguir al mismo paso de lo que es la innovación tecnológica. Entonces, como estábamos hablando, para los estafadores esto va a ser una herramienta extraordinaria. Para los abogados tiene que ser una línea muy clara entre lo que es anticiparse a los cambios tecnológicos profundos y en este caso los que se van a limitar a litigar o los que no van a ver los daños que se van a prever. Y como les diría, señores, yo siempre agradezco estos espacios para poder compartir este conocimiento, porque quiero quedarme con una frase tan importante que dice del uruguayo Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Señores, cuando ustedes salgan de las aulas y ejerzan esto, van a ver que el tema de las criptomonedas va a ser mucho más interesante, el tema de la computación cuántica, y nosotros tenemos que estar en la primera línea de batalla para que en este caso el crimen organizado no nos gane. Muchas gracias. Muy bien, pues para patentizar y reconocer la importante ponencia del maestro Franklin, voy a pedir la presencia de nuestro distinguido maestro Ricardo Mata Villalbazo. Pero buenas noches, jóvenes, buenas noches. Maestro Franklin, buenas noches. Reiterarle que aquí Guadalajara y la Universidad Enrique Díaz de León es su casa y agradecerle el tiempo de esta valiosa charla, plática de un tema que yo creo que a todos nos quedó perfectamente claro que es un tema que usted domina. Y es un tema que quizás algunos de nosotros, digo, no me cuento entre ellos, pero quizás algunos de los muchachos les movió un poquito
el cerebro, pero también las sentaderas, porque seguramente se vieron involucrados en un tema relacionado con criptomonedas. Muy desafortunadamente, quizás como víctima, ¿no? Pero bueno, es entender, al final de cuentas somos estudiosos del derecho, y es entender esa dinámica de cómo operar desde el punto de vista del abogado nuestra función profesional para atacar ese tipo de conductas delictivas. Muchas gracias. Y en nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, me permito entregarle este merecido reconocimiento. Y vamos a pedir igualmente la presencia de nuestro distinguido alumno, Diego Eduardo Bautista Rodríguez, para que le haga entrega de un presente. Maestro, buenas tardes. En nombre de toda la comunidad estudiantil, le agradecemos por este tema tan importante que fue de nuestro grado. Muchas gracias. Y le queremos otorgar este presente. En este momento la fotografía con el maestro y nuestro alumno. Y abusando, maestro Franklin, un momentito, maestro, vamos a permitirle a nuestros alumnos, si pueden, realizarle algunas interrogantes, dado que el tema pues es tan interesante, polémico y que de alguna manera genera muchas dudas. Vamos a ver si el público, nuestros alumnos, tienen alguna inquietud que usted nos pueda resolver de manera amable. Y por favor, el alumno o alumna que quiera hacer una pregunta, si es tan gentil en levantar su mano. Qué calor que ves. Que ya se llevaron el otro. Buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el porcentaje de la población que utiliza este medio de inversión? ¿Puedes repetir la pregunta? No se te escuchó muy bien. ¿Cuál es el porcentaje de población que utiliza este medio de inversión? No le escuché la pregunta, ¿la escuchas? No se escucha. ¿Cuál es el porcentaje de población que utiliza este medio de inversión? ¿La cripto? No entendí. Ajá, de cripto. ¿Qué porcentaje de la población utiliza criptomonedas? Un poquito más específico en eso, porque sería la de México, Latinoamérica. Aquí en México. ¿Qué porcentaje utilizan de México? Ajá. Criptomonedas, básicamente, bueno, yo soy extranjero obviamente, pero básicamente yo diría, te voy a dar un poco de Ecuador, básicamente se utiliza entre el 2 y el 3% de Ecuador, te hablo de Ecuador. México, voy a dar una estimación a lo vago, sería entre un 10 y un 12%. Bueno, muchas gracias, es todo. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, muchachos, alumnas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, los argumentos muy puntuales frente a este dilema que está surgiendo con las tecnologías 4.0, con el Bitcoin. Mi pregunta es, frente a estos graves errores de seguridad y de fraude fiscal que están presentes, ¿cuál sería la mejor estrategia como litigante? Claro. Asesorar bien al comprador, aquel que quiera impulsar en este mercado, o darle por lo jurídico primero. Es Claro, cuanto. mira, Muchas gracias. Lo más importante, como había dicho, es el tema de ser sincero con el cliente. Tú tienes que elaborar primero en qué etapa te está diciendo, porque te digo que hay clientes que nos llegan después de 3 meses, mira, se me perdió todo el tema de criptomonedas por una plataforma exchange que en verdad no existió.
Entonces ahí toca decir al cliente, mira, va a estar muy complicado recuperar, prácticamente va a ser nula las posibilidades, pero lo que en este caso podemos hacer una denuncia por la parte penal para que haya una trazabilidad, para aunque sea aunque aumente la de estadística. Ese es uno. Segundo, ver en qué tipo de jurisdicción está, porque no es lo mismo que hagamos en el mismo país, por ejemplo, que se identifique que, digamos, estas personas o estas sociedades exchange estén en Sinaloa, que digamos que estén en un paraíso fiscal, que no estén en una forma extraditable. Entonces, en esa parte hay que ser interesante. Entonces, ¿qué se hace por la parte de derecho internacional? Básicamente es esto. Se hace networking, ahora que es tan fácil con el tema del LinkedIn para poder, digamos, en este caso, ver abogados, todo eso, ver despachos jurídicos. Entonces, se puede hacer este tipo de alianzas, en este caso que haya con un porcentaje en el cual pueden decir, mire, ok, puedo litigar en Isla de Cama, perfecto. De hecho, es lo que nosotros hemos hecho en legislaciones que son privadas. Yo soy abogado ecuatoriano, yo no puedo litigar en México, así como es lo mismo, porque cada abogado es en el tema de la jurisdicción de que ustedes en este caso tienen en la barra. Entonces, esa es la segunda cuestión, ¿vale? Básicamente. Una última pregunta. Hola, buenas noches. ¿Cree que en algún punto lleguen a evolucionar las criptomonedas a, no sé, a otro tipo de moneda de cambio o así digital? Esa es una pregunta bastante interesante porque, claro, como habíamos dicho, el origen de la criptomoneda es básicamente de lo que hubo el crash de 2008. Entonces, básicamente, lo que se quería hacer era algo paralelo a lo que era centralizado los bancos. Ahora, en que creer lo que vaya a pasar algo y algo que vaya a suceder, hay un trecho muy grande. Lo que creo yo es que está habiendo un bastante descontento en la población con el tema porque se está yendo, mira, como ustedes saben, el tema de lo del ROM, de lo que fue el Dogecoin, en este caso de lo que fue lo de Milei, en lo que este caso que promocionó indirectamente lo que fue más de una de las estafas más grandes de criptomonedas. Entonces, todo ese tema de las estafas es lo que está haciendo que cada vez la población sea un poco más escéptica a eso. Por eso decían, no tenemos que tener en este caso una visión pesimista o optimista. Básicamente las criptomonedas es un instrumento, como tú lo utilices, ya depende de cada uno. Pero ¿cuál es el problema? El crimen organizado cada vez más se está aprovechando de esto para hacer el tema de lavado de dinero, para hacer el tema de estafas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como este tema de abogados o en este caso en las partes académicas? Tenemos que capacitarnos, decir a la gente exactamente que de criptomonedas depende también de la legislación, por ejemplo, en el tema del Salvador, se aceptan ya como moneda paralela. Entonces, en ese caso, y obviamente también es bastante interesante porque se ha criminalizado en ciertos países solo con el tema de utilizar criptomonedas. Tampoco las criptomonedas se tiene que tipificar con un delito, ¿vale? Muy bien, pues agradeciendo la enorme disposición del maestro Franklin, lo vamos a despedir con esas palmas generosas de todos ustedes. Gracias, maestro Franklin, por estar con nosotros en esta cátedra universitaria. Y a todos ustedes los invitamos a que disfruten su receso como está establecido en nuestro programa.